Imagina la escena clásica en tu mente, una majestuosa pirámide elevándose imponente hacia un cielo inmensamente azul, un sol inclemente que quema la piel y ciega los ojos, y frente a la colosal estructura de piedra, un viajero montado plácidamente sobre un camello descansando en la arena. Es la imagen perfecta, la postal definitiva, la esencia misma que encapsula el espíritu de la civilización antigua para el mundo moderno. Sin embargo, esa imagen es una ilusión completa, una mentira absoluta forjada por nuestra imaginación contemporánea. Cuando las inmensas pirámides de Giza fueron construidas hace 4500 años, no existía ni un solo camello en toda esa tierra. Estos animales llegaron milenios después, probablemente introducidos por invasores extranjeros o caravanas comerciales tardías. Quienes caminaban estas arenas y quienes sudaban y sangraban bajo este mismo sol eran burros de carga, ganado robusto y hombres y mujeres de carne y hueso. El desierto de aquel entonces era un lugar de tránsito constante para caravanas de asnos que transportaban cobre, turquesas y especias exóticas. Es increíble pensar que aquello que consideramos instantáneamente reconocible sobre esta civilización a menudo está completamente malentendido y distorsionado por el paso de los siglos. Las pirámides, aunque grandiosas, silenciosas y eternas, son en realidad solo la punta del iceberg de una historia muchísimo más profunda, oscura y antigua de lo que la mayoría de la gente jamás podría llegar a imaginar. Una historia que late bajo la arena esperando ser redescubierta. Bienvenidos, viajeros del tiempo, al canal Imperio de los Faraones. Soy su narradora, Erika, y hoy los llevaré de la mano a través de las vastas arenas del tiempo para explorar la historia de lo que considero, sin lugar a dudas, la civilización más grandiosa y misteriosa del mundo. Más de 4000 años de historia ininterrumpida que han moldeado de forma invisible nuestro presente y han dejado marcas inconfundibles que aún podemos descifrar hoy si sabemos dónde mirar. Desde los primeros conceptos de justicia y ley hasta los métodos avanzados de medicina y cirugía, el legado egipcio es una red intrincada que sostiene parte de nuestra modernidad. Exploraremos cada rincón oculto, desde tumbas polvorientas y poco conocidas perdidas en el desierto profundo, donde los ecos de los sacerdotes aún parecen susurrar oraciones olvidadas, y hasta los rincones más secretos y sagrados de monumentos inmensos que desafían la lógica y la gravedad. Descubriremos paso a paso cómo esta cultura fascinante fue creada desde cero por personas que, en su esencia, en sus miedos y en sus esperanzas, no eran tan diferentes a nosotros. Amaban a sus hijos, temían a la oscuridad y buscaban desesperadamente una forma de trascender su propia mortalidad. Antes de sumergirnos de lleno en los misterios de la antigüedad y desenterrar los secretos del pasado, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario sobre qué misterio inexplorado de la historia les fascina más. Su apoyo incondicional nos ayuda a seguir revelando los enigmas más profundos del desierto, financiando investigaciones y permitiéndonos traerles imágenes exclusivas de sitios arqueológicos restringidos. La gran pregunta que siempre nos hacemos los historiadores y los curiosos es cómo comenzó absolutamente todo, de dónde surgieron los primeros egipcios y cómo desarrollaron su extraordinaria y compleja cultura de la nada. Esta civilización inmortal tardó miles de años en formarse, capa tras capa, generación tras generación, fundiendo tradiciones de cazadores del desierto con agricultores del valle, así que entender su verdadero origen es una tarea monumental, pero absolutamente fascinante.
No comenzaremos nuestra travesía admirando monumentos masivos de piedra pulida, ni templos decorados con oro brillante, sino prestando atención a pistas enigmáticas y silenciosas que fácilmente podrían pasar desapercibidas para el ojo no entrenado. Nos encontramos ahora a unos 100 kilómetros al sur de Luxor, en un lugar asilado, silencioso y rocoso llamado Kurta. A menos que seas un arqueólogo especializado que ha dedicado su vida entera a las arenas de esta nación, es casi seguro que nunca hayas oído hablar de este sitio, sencillamente porque no hay grandes templos con columnas altas ni tumbas reales llenas de tesoros deslumbrantes que admirar. Pero si caminas por el terreno accidentado, sintiendo la grava bajo tus pies, y miras hacia arriba, en lo alto de los escarpados acantilados que vigilan el valle como centinelas de piedra, descubrirás los verdaderos e innegables primeros signos de la vida antigua, grabados con una determinación que ha sobrevivido a eras geológicas. Miles de años antes de la era dorada de las pirámides, miles de años antes de que el primer faraón sonara con la inmortalidad y el poder absoluto, aquí mismo comenzó nuestra historia humana en el noreste de África. Un equipo tenaz de arqueólogos internacionales descubrió recientemente algo verdaderamente especial y conmovedor en este lugar olvidado por los mapas turísticos. Al examinar cuidadosamente las rocas talladas, se revela una galería de imágenes primitivas que tiene la asombrosa y vertiginosa edad de 19.000 años. En estas piedras oscuras, severamente desgastadas por el viento incesante y el sol eterno, se pueden distinguir con claridad asombrosa figuras de animales salvajes que hoy nos parecen ajenos a este paisaje seco. Y ahí está un hipopótamo con su línea de la espalda claramente trazada en la roca dura, una cola corta, patas finas y la boca delineada en un gesto eterno, recordándonos que el Nilo una vez fue un lugar de pantanos salvajes y peligrosos. Pero el animal más común y más reverenciado en estas representaciones prehistóricas es el ganado. Y no nos referimos a cualquier tipo de ganado manso de granja, sino a los imponentes uros salvajes, bestias formidables de cuernos masivos, representadas con imágenes extremadamente poderosas que parecen estar en pleno movimiento, cargando ferozmente a través del paisaje de piedra. Estos uros salvajes, con sus inmensos cuernos curvos que podían medir más de 1 metro de largo, fueron los ancestros directos de la vaca doméstica. Hace casi 20.000 años, la carne de uro constituía aproximadamente el 50% de la dieta básica de estas personas, lo que implicaba una relación de respeto y dependencia absoluta. Convertirlos por pura necesidad en expertos observadores de la anatomía animal y maestros inigualables en la representación artística fue la base de todo el arte egipcio posterior. Aprendieron a capturar la esencia de la vida para asegurar su propio sustento. Las tallas milenarias se encuentran siempre ubicadas en lo alto del acantilado, en posiciones muy prominentes y estratégicas que ofrecen un panorama excelente y dominante de lo que, en el remoto periodo paleolítico, debieron ser los extensos terrenos de caza de estas tribus nómadas. Es fácil cerrar los ojos e imaginar a estos primeros cazadores, vestidos con pieles curtidas y armados con puntas de piedra afiladas, y sentados en estas cornisas elevadas, rastreando pacientemente a sus enormes presas en la distancia brumosa del amanecer. Pero el paisaje que ellos observaban con atención era drásticamente y maravillosamente diferente al desierto implacable actual. En aquel entonces, esto no era un desierto estéril y abrasador, sino una inmensa sabana cubierta de hierba ondulante, una región verde, exuberante, llena de árboles de acacia y profundamente fértil gracias a ciclos de lluvias más generosos.
Caminaban por pastizales donde jirafas, elefantes y leones campaban a sus anchas, formando un ecosistema vibrante que hoy solo encontramos miles de kilómetros al sur. No sabemos con absoluta certeza por qué estos artistas primitivos grabaron estas criaturas específicas en la roca inamovible. Nanquisa buscaban influir en la cacería mediante algún tipo de magia simpática o chamanica, intentando atrapar el alma de la bestia en la piedra antes de lanzar sus lanzas reales en el campo, o simplemente deseaban registrar maravillosamente el mundo natural que los rodeaba y los nutría. Con el paso implacable del tiempo, figuras humanas estilizadas, escenas de danza y los primeros barcos curvos se unieron a los animales en las rocas, haciendo que las tallas se volvieran progresivamente más complejas y narrativas, reflejando una sociedad que empezaba a contar sus propias historias. Estos grabados silenciosos son el primer destello brillante de las maravillas que estaban por venir, los verdaderos primeros signos de lo que, milenios después, convertiría a este lugar específico en la cuna de una cultura humana sin igual, y en donde el arte y la supervivencia caminaban de la mano. El paisaje antiguo y fértil evolucionó y murió bajo circunstancias verdaderamente dramáticas y globales que ningún humano de la época podría haber comprendido. Hace unos 10.000 años, una fuerza cósmica incomprensible y la inercia de la gravedad inclinaron ligeramente el eje de rotación de la Tierra en aproximadamente medio grado. Este sutil e imperceptible cambio astronómico tuvo un efecto profundo, devastador y permanente en el clima mundial, alterando las corrientes de aire y los patrones de monzones. A medida que el entorno comenzó a transformarse lentamente pero sin pausa, la exuberante región que hoy conocemos como el legendario hogar de los faraones jamás volvería a ser la misma. La arena empezó su marcha triunfal sobre el verde. Aquellas primeras personas robustas eran nómadas de corazón, pastores incansables que se movían estacionalmente a través de cientos de kilómetros, guiados por la antigua sabiduría de seguir las ansiadas lluvias de verano que hacían brotar los pastos. Estas lluvias torrenciales eran verdaderamente la fuerza vital que creaba la vegetación fresca de la cual dependían los animales salvajes y, por extensión lógica, la supervivencia misma de los humanos. Pero con el incesante cambio climático global, las lluvias regulares comenzaron a fallar y a secarse irremediablemente. La precipitación disminuyó año tras año, secando los ríos menores y convirtiendo la hierba en polvo amarillento, obligando a los animales sedientos y a las personas desesperadas a buscar refugio permanente cerca de los escasos grandes lagos que aún se formaban durante la cada vez más breve temporada de lluvias. Este fue el inicio de un éxodo masivo hacia los pocos oasis restantes y finalmente hacia el gran valle del Nilo. A unos 100 kilómetros al suroeste de la actual ciudad de Asuán se encuentra una vasta depresión conocida como Napta Playa, un área que alguna vez funcionó como un inmenso y vital oasis de salvación en medio de un mundo que se secaba. Aquí, en las orillas de este lago estacional, los cazadores nómadas comenzaron a establecerse en pequeñas comunidades semipermanentes, construyendo los primeros pozos profundos para alcanzar el agua subterránea cuando el lago desaparecía. A pesar de volverse obligadamente más sedentarios, su existencia entera seguía dependiendo desesperadamente de las breves lluvias estacionales, por lo que sentían la apremiante necesidad de predecir con exactitud matemática cuándo regresaría el agua salvadora. Para encontrar respuestas tangibles a su dilema existencial, elevaron sus miradas desde el suelo polvoriento y recurrieron a la inmensidad del cielo nocturno, buscando en las estrellas un mapa de su futuro.
De esta necesidad extrema de supervivencia nació lo que justificadamente podemos llamar el calendario astronómico más antiguo de la región, creado hace la asombrosa cifra de 7000 años, mucho antes que Stonehenge. De este enigmático círculo de grandes piedras hincadas en la arena en Napta Playa es la primera evidencia concreta de cómo los antiguos pronosticadores del clima se convirtieron lentamente en los primeros y verdaderos astrónomos. Alinearon cuidadosamente las grandes piedras centrales con las estrellas circumpolares, aquellas constelaciones que permanecían visibles durante todo el año sin ocultarse jamás tras el horizonte. Aprendieron que cuando el sol abrasador aparecía directamente sobre ellos en el cenit estival, y las piedras verticales no proyectaban sombra alguna en el suelo ardiente, sabían con certeza absoluta que las tormentas y las lluvias de pleno verano se acercaban inminentemente, trayendo el alivio a sus gargantas secas. Ese momento celestial exacto indicaba que los animales salvajes pronto beberían. De las plantas marchitas volverían a crecer y el mundo humano sobreviviría un año más frente a la amenaza de la extinción por sed. Este antiguo círculo lítico representa la más brillante solución intelectual a un problema terriblemente real de supervivencia básica. Fue el primer intento de la humanidad en esta región por imponer orden al caos de la naturaleza. Y desde este momento pivotal en adelante, los habitantes de la región llevarían esta profunda conexión espiritual y práctica con el cosmos un paso colosal más allá, integrando el cielo en su arquitectura. Esta primera alineación de monumentos artificiales con el cielo estrellado y los puntos cardinales invisibles sentaría las sólidas bases de toda la grandiosa arquitectura monumental posterior que asombraría al mundo por su precisión. Cada templo inmenso, cada tumba oscura, cada obelisco punzante estaría, miles de años después, perfectamente alineado con los movimientos de los cielos y con las moradas de los propios dioses inmortales, como si los edificios fueran espejos de las constelaciones superiores. Si las estrellas lejanas y la lluvia terrenal estaban tan íntimamente e inexplicablemente vinculadas en la mente de estos primeros hombres, entonces este frágil mundo terrenal y el inmenso y misterioso gran más allá debían ser innegablemente una sola y misma realidad continua, separada solo por un velo de percepción. Si disfrutan desentranando estos misterios cósmicos de la antigüedad, los animo encarecidamente a darle me gusta a este video, a compartirlo con otros amantes de la historia y suscribirse a Imperio de los Faraones para no perderse ninguna de nuestras profundas exploraciones sobre cómo el cielo dictó la vida en la tierra. Fue exactamente en esta época de despertar espiritual y técnico, alrededor del año 5000 antes de nuestra era común, cuando surgió lentamente uno de los primeros monumentos sagrados de piedra esculpida que podemos identificar con un culto específico. Un pesado bloque de arenisca sólida, extraído con enorme esfuerzo a más de 1 kilómetro de distancia del lugar donde finalmente fue encontrado, nos habla en silencio de una incipiente comunidad humana que ya trabajaba arduamente en conjunto para lograr un objetivo común e intangible que iba más allá de la comida. De la pesada piedra fue arrastrada penosamente sobre rodillos o trineos hasta su lugar definitivo y cuidadosamente esculpida con herramientas primitivas de sílex y cuarzo. Muchos expertos en arte prehistórico sostienen con firmeza que la misteriosa forma curvada representa claramente a una vaca descansando, con el cuello girado en una posición de paz. Para estas personas antiguas que luchaban diariamente contra la desertificación agresiva,
La vaca era una fuente absolutamente vital de la vida cotidiana, proporcionando leche, cuero, estiércol para combustible y carne nutritiva para mantener su salud en un entorno cada vez más hostil y carente de recursos vegetales. No era tan central e importante para su supervivencia diaria que eligieron deliberadamente llevar su imagen idealizada a la vida futura para que continuara sustentándolos a nivel puramente espiritual y simbólico. Este bloque de arenisca representa el humilde pero poderoso comienzo de la creencia en la gran diosa de la devoción universal, la protectora Hathor. Aunque pudo haber comenzado su existencia en la mente humana como un símbolo estrictamente práctico de sustento físico, con el largo tiempo sería amada, temida e idolatrada fervorosamente por millones de almas a lo largo de milenios, representando no solo el alimento, sino el amor maternal, la alegría desbordante de los banquetes, la belleza estética y la protección mística de las mujeres durante el parto. Hathor, con sus orejas de vaca, de su disco solar entre los cuernos y su mirada tierna, era solo una pionera de una multitud asombrosa de divinidades que pronto poblarían el panteón egipcio. Durante los oscuros siglos siguientes surgieron lentamente cientos, si no la vertiginosa cantidad de miles de deidades locales, cada una dotada con un propósito muy específico, una leyenda propia y una apariencia física particular que los identificaba ante un pueblo mayoritariamente analfabeto. Algunos tenían forma humana perfecta, otros ostentaban impresionantes cabezas de animales salvajes, abarcando visualmente todas las dualidades imaginables del mundo natural, vida y muerte, orden y caos. Las primeras y más primitivas deidades se asemejaban fuertemente a elementos muy familiares y tangibles del mundo que los rodeaba día a día, no como el halcón que vigilaba desde el cielo o el escarabajo que empujaba el sol. Con el paso inexorable del tiempo, las feroces o dóciles características de los animales locales se destilaron en figuras divinas, altamente complejas y misteriosas, veneradas intensamente por cualidades muy específicas que los humanos deseaban poseer o apaciguar según las circunstancias de su vida. También estaban, por supuesto, las criaturas inmensamente peligrosas que habitaban amenazantes en los límites conocidos de la civilización incipiente, seres aterradores como leones hambrientos en las colinas, enormes cocodrilos de río que volcaban barcas y chacales carroñeros que merodeaban por los cementerios nocturnos. La temible diosa Sekhmet, por dar un ejemplo claro, era visualizada como una leona feroz e implacable que representaba el calor abrasador del sol del mediodía y las enfermedades que traían la muerte repentina. Los antiguos habitantes, aterrorizados por su poder natural incontrolable, la transformaron sabiamente en una deidad venerada en grandes templos como un mecanismo psicológico para intentar controlar su enorme potencial destructivo, creyendo firmemente que al adorarla con sacrificios de sangre, danzas frenéticas y cantos melódicos, podían aplacarla y transformarla mágicamente en una presencia mucho más benigna, protectora y sanadora para la comunidad. Esta incipiente, única y abarcadora religión temprana fue verdaderamente el pegamento vital e invisible que mantuvo unida a una sociedad en constante crecimiento y cambio, o apuntalando casi todos los diminutos aspectos de la vida cotidiana en las tierras de cultivo y el destino último en las tumbas oscuras. Los rituales no eran eventos aislados, sino el ritmo mismo de la existencia. Sin embargo, a pesar de toda la devoción celestial y el miedo a los dioses, existía en la realidad otro elemento aún más fundamental, inmensamente físico y palpable, sin el cual esta civilización inigualable jamás habría existido en absoluto: la geografía misma.
Los sabios historiadores antiguos tenían toda la razón del mundo cuando afirmaban rotundamente en sus pergaminos que esta vasta nación era, en su totalidad, el regalo directo del caudaloso Nilo. Y a medida que el clima despiadado continuaba su inexorable transformación hacia la aridez extrema y los antiguos y vitales lagos del desierto occidental se secaron por completo dejando solo polvo y huesos, las personas desesperadas se quedaron con una única, milagrosa y colosal fuente de agua dulce. Lejos, muy al sur, en territorios desconocidos donde el tranquilo Nilo Blanco y el furioso Nilo Azul se encuentran dramática y ruidosamente en la actual Jartum para formar el río más largo y caudaloso del mundo conocido, nace la salvación líquida de una nación entera. Durante una gran parte del largo ano, el sereno y lento Nilo Blanco actúa como la principal fuente de agua potable, manteniendo el flujo constante hasta que, de manera predecible, las intensas lluvias torrenciales anuales que azotan las lejanas tierras altas de Etiopía hinchan violentamente las aguas del rápido y lodoso Nilo Azul. En la remota antigüedad, mucho antes de que existieran enormes presas de concreto que retuvieran artificialmente su increíble fuerza bruta, enormes volúmenes de agua embravecida y limo oscuro e inmensamente fértil descendían río abajo con una furia divina, barriendo todo a su paso. Estas aguas desbordaban e inundaban por completo el estrecho valle, convirtiendo las tierras secas en un espejo de agua y trayendo la vida misma y una fertilidad asombrosa a lo que de otro modo sería hoy un desierto absoluto y mortal. Esta gran inundación anual, llamada Akhet y esperada con ansiedad religiosa por cada campesino, era de lejos el evento singular más importante y sagrado y definitorio en la vida de cada habitante de la región. Sus agitadas aguas vivificantes arrastraban desde el sur profundo los preciados nutrientes y minerales volcánicos que enriquecían mágicamente el suelo a lo largo de sus riberas, dejando una capa de lodo negro tan rico que casi cualquier semilla prosperaba. Esto permitía que la compleja agricultura floreciera en una abundancia sin ningún tipo de precedentes en la historia de la humanidad, permitiendo que una parte de la población dejara de cultivar para convertirse en artesanos, escribas y constructores. La tierra empapada se volvió tan inmensamente generosa que proporcionaba a los agricultores una gran cantidad de alimentos frescos, cebada para el pan, uvas para el vino y lino para los vestidos, con apenas breves y cortos periodos de descanso necesarios para que el suelo se recuperara bajo el sol. Fue verdadera y literalmente este imponente río el que convirtió un desierto implacable, seco y hostil en un paraíso terrenal rebosante de vida, atrayendo inexorablemente hacia sus orillas a todas las mermadas poblaciones nómadas que ya no podían sobrevivir de ninguna manera en las llanuras abrasadas por el sol. El Nilo no era solo agua, era el camino, el mercado y el templo. En el extremo norte, donde el río se abre como un abanico hacia el mar Mediterráneo, los florecientes asentamientos se agruparon densamente en la fértil región del Gran Delta, un laberinto de canales y juncos de papiro. En el lejano sur, se aferraron a lo largo de las sinuosas curvas del río que cortaba el desierto como un cuchillo de agua. Así, divididas por la vasta geografía pero unidas por el agua común, comenzaron a formarse gradualmente lo que se conocería durante milenios como las míticas dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto. Estas regiones desarrollaron lentamente culturas, dialectos y acentos distintos, e incluso estilos de cerámica diferentes, pero siempre estuvieron fundamental y espiritualmente unidas por la asombrosa fertilidad de la tierra, renovada puntualmente anualmente
por el gran milagro del caudaloso río que fluye hacia el norte. En asentamientos tempranos y polvorientos, como el sitio de El Cab, la tierra misma conserva celosamente la memoria física de esta larga evolución humana en sus múltiples y profundas capas estratigráficas que se hunden metros bajo el suelo actual. Excavar pacientemente ahí es exactamente como leer con cuidado las páginas frágiles de un libro antiguo que cuenta la historia de la civilización sin usar palabras. Debajo de todo el sedimento hay suelo virgen y estéril, donde absolutamente nadie vivía antes de que el río se estabilizara. Luego, ascendiendo en el tiempo, alrededor del año 4200, antes de nuestra era común, aparecen tímidamente las primeras finas capas de limo oscuro depositadas por las antiguas inundaciones, alternadas rítmicamente con arena dorada acumulada por el fuerte viento del desierto. Junto a estas capas encontramos restos de hogares quemados, frágiles fragmentos de cerámica roja y negra rota y primitivas herramientas de piedra afilada para la siega. Es la huella humilde, casi invisible, desde los primeros grupos humanos, adaptándose inteligentemente a los ritmos eternos del río y echando sus primeras raíces permanentes en forma de aldeas de adobe. Milenio tras largo milenio, los niveles arqueológicos muestran un desarrollo asombroso, desde la simple introducción de la agricultura de subsistencia hasta la compleja consolidación de una nación unificada e invencible que dominaría el mundo antiguo. Una vez más, les recordamos que su participación es invaluable. Déjenos su comentario abajo y compartan sus teorías sobre cómo estas personas lograron semejante proeza de supervivencia técnica, y no olviden suscribirse para seguir explorando estas capas de tiempo. Grandes y masivas cantidades de cerámica desenterrada en sitios como Hierakonpolis revelan a los estudiosos el momento exacto y crucial en que esta sociedad temprana, es alguna vez al borde de la inanición constante, comenzó a producir un excedente regular y masivo de alimentos básicos. Aparecen en el registro arqueológico gruesos e imperfectos moldes de arcilla cocida utilizados masivamente para hornear pan de cebada en hornos industriales, y enormes jarras porosas creadas para la fermentación a gran escala de cerveza densa y nutritiva que servía tanto de bebida como de alimento líquido. Estos simples objetos cotidianos demuestran irrefutablemente que ya tenían los enormes recursos agrícolas y el conocimiento técnico para almacenar excedentes en graneros centrales y sostener de forma continua a comunidades urbanas que experimentaban un crecimiento poblacional explosivo. Y el pan recién horneado y la cerveza nutritiva y sin filtrar se convertirían rápidamente en los preciados alimentos básicos de la dieta diaria común para todas las clases sociales y, simultáneamente, de las más puras ofrendas sagradas en los nacientes altares a los dioses, alimentando tanto a los vivos como a los espíritus de los ancestros. Pero la vida diaria, con toda su nueva riqueza terrenal y abundancia material, era en el fondo solo la mitad de la historia que les importaba realmente a estos antiguos pobladores. Lo que verdaderamente distingue y separa a esta gloriosa civilización de cualquier otra en el globo es su profunda, obsesiva y elaboradísima visión filosófica de la muerte y el más allá. Para la mente de estas personas, la muerte física del cuerpo no representaba bajo ningún concepto un final abrupto, temible y definitivo, sino un nuevo, mágico y glorioso comienzo, una majestuosa transición y transformación directa desde el terrenal mundo de los vivos hacia una deslumbrante e inmutable vida eterna entre las estrellas indestructibles que nunca se ponían. Esta profunda, misteriosa y arraigada creencia espiritual
dio forma lentamente a la práctica más famosa y misteriosa de todas las que conocemos, la preservación de la identidad a través del tiempo. Viajando atrás en el tiempo, hace aproximadamente 5400 años, profundamente inmersos en el periodo conocido como predinástico, encontramos numerosos entierros humanos que parecen simples a simple vista, pero que son profundamente significativos por su intención. Se observa un cuerpo humano cuidadosamente acurrucado en una estrecha posición fetal, evocando un renacimiento. Está colocado con respeto en una fosa excavada en la arena caliente y rodeado intencionalmente de las apreciadas posesiones mundanas que podrían haberle sido de gran utilidad en su vida terrenal anterior. Junto al durmiente yacen vasijas de cerámica de barro cocido que alguna vez contuvieron comida real, hermosas y rudimentarias joyas de hueso tallado y piedra semipreciosa, y lisas paletas de pizarra utilizadas para moler y preparar pigmentos cosméticos para los ojos. La lógica sagrada dictaba que todo aquello que era útil y valioso en esta vida lo acompañaría fielmente en su oscuro viaje a través de la muerte hacia los campos de juncos. Este cuidado meticuloso y detallado refleja la certeza absoluta, sin sombra de duda, de que existía algo tangible y real más allá de la frágil existencia física humana. La detención del corazón era simplemente una necesaria transición puente hacia otro estado de ser elevado, y la sociedad asumía con naturalidad que el viajero difunto necesitaría el mismo sustento material básico y comodidades físicas. La ardiente y seca arena del inmenso desierto absorbía la humedad de los tejidos y preservaba el cuerpo de manera completamente natural y accidental, evitando la corrupción inmediata. Pero este proceso casual pronto se convertiría, a través de siglos de experimentación química y ritual, en un arte sagrado altamente sofisticado y costoso, sencillamente porque un esqueleto anónimo y descarnado no era un receptáculo suficientemente digno para la eternidad, para que la esencia vital, el Ka, y el alma inmortal, el Ba, albergara y reconociera la identidad eterna del individuo específico, el cuerpo original. Con todos sus intrincados tejidos y rasgos faciales personales, debía mantenerse milagrosamente intacto para siempre mediante la compleja ciencia de la momificación. De manera verdaderamente brillante y pragmática, estas antiguas personas fueron maestras indiscutibles en darle un estricto orden y sentido a su complejo y caótico mundo natural, organizándolo socialmente con niveles de burocracia administrativa que resultan absolutamente asombrosos para esa época remota del Bronce temprano. En las ruinas de la antigua y sagrada ciudad de Abidos, el reverenciado lugar que alberga el primer gran cementerio real y que se creía era la entrada al inframundo, los arqueólogos encontraron los humildes orígenes de un revolucionario sistema de registro que literalmente cambió la marcha de la humanidad para siempre: la escritura. Diminutas etiquetas talladas en hueso duro y marfil de elefante que datan asombrosamente de aproximadamente 3250 años antes de nuestra era común y que no superan el tamaño de un pequeño sello postal moderno, llevaban magistralmente grabadas detalladas imágenes de animales, diversas aves y plantas regionales que funcionaban como fonogramas. Estas pequeñas y finas placas, originalmente perforadas y atadas firmemente con hilos de lino a grandes recipientes de arcilla que rebosaban de fragante aceite de Líbano, metros de lino tejido de alta calidad o pesado grano cosechado, representan simbólicamente las ricas regiones geográficas que producían de forma obligatoria estos valiosos bienes, entregados a la capital central como exigentes pagos de impuestos reales para mantener la corte.
Es un pensamiento profundamente fascinante e irónico darse cuenta de que el sistema de escritura más antiguo conocido en todo el mundo no nació majestuosamente para expresar grandes pasiones románticas, poesías épicas sobre héroes o emociones celestiales profundas, sino que surgió estrictamente como una herramienta eminentemente fría y práctica para calcular con rigor matemático los impuestos adeudados y administrar eficientemente una poderosa nación en rápida y constante expansión territorial. El control de la información fue el primer paso hacia el control total de la población. Estos hermosos y pequeños símbolos utilitarios pronto evolucionaron sin pausa hacia un sumamente sofisticado, artístico y complejo sistema de escritura fonética y simbólica, compuesto por cientos de signos elegantes que ahora conocemos popularmente como jeroglíficos o tallas sagradas en la piedra. Este sistema de escritura divino llegó a encapsular visualmente cada mínimo aspecto de su universo observable, su fauna salvaje, su flora exuberante y su intrincado panteón espiritual, permitiendo que las palabras tuvieran el poder de crear la realidad que describían. Al mismo tiempo que la mente humana daba este salto colosal hacia la alfabetización y la gestión de datos, la ineludible y creciente fricción política entre las distintas y poderosas regiones a lo largo del río culminó inexorablemente en un enorme evento bélico que forjaría de una vez por todas la identidad definitiva y permanente de la nación recién nacida bajo un solo mando. No, este crucial evento histórico quedó inicuamente documentado para la posteridad en la ahora legendaria paleta de Narmer, una gran y pesada placa ceremonial tallada en fina piedra verdosa que representa magistralmente el momento culminante y sangriento en que un feroz rey guerrero del sur derrota contundentemente a sus rebeldes adversarios del norte del delta, unificando el valle por la fuerza. En un acto ritual cargado de inmenso poder político y simbolismo religioso, el musculoso rey Narmer somete físicamente a sus oponentes, estableciendo el ansiado orden absoluto, el Ma'at, sobre el caos previo, perdonando a los derrotados que ahora rinden tributo, y convirtiéndose de esta manera en el primer y gran gobernante supremo de una inmensa tierra completamente unificada de punta a punta. Él, ahora convertido no en un mero líder tribal de aldea, sino en un verdadero rey divino intocable que absorbe para sí la indomable fuerza bruta de la naturaleza misma, portando orgullosamente la pesada cola ceremonial de un poderoso toro atada a su estrecha cintura y la doble corona roja y blanca, se levanta victorioso como la majestuosa figura central y el cúspide de una sociedad jerárquica perfecta y piramidal. Fue este preciso instante el verdadero amanecer del primer gran Estado nacional unificado del mundo, guiado con mano de hierro por una sola autoridad central absolutamente inquebrantable e incuestionable que se consideraba el hijo del propio sol. A partir de ese día fundacional, cada nuevo rey que se sentara en el trono dorado de marfil buscaría desesperadamente vincular su propio legado político y su sangre sagrada con este mítico gran primer gobernante unificador. No para legitimar su inmenso poder divino ante el pueblo a menudo hambriento y ante los dioses exigentes, se escribieron y tallaron cuidadosamente largas y solemnes listas de reyes en los duros muros de piedra de los grandes templos, conectando de forma mágica a la dinastía presente con el brumoso origen de los tiempos cuando los dioses gobernaban la tierra. En la ciudad más sagrada de los reverenciados muertos, Abidos, los primeros faraones divinos descansaban en oscuras y gigantescas cámaras subterráneas excavadas profundamente en la arena madre y reforzadas con ladrillos de barro. El poderoso rey Yer,
El tercer gobernante de esta primera línea real tuvo una tumba enorme y aterradora en su complejidad arquitectónica para la época, pero lo más perturbador para la mente moderna es que no descansó solo en la inmensa oscuridad del sepulcro. Lo acompañaron de forma definitiva a la anhelada eternidad más de 587 cortesanos, concubinas y sirvientes leales que murieron el mismo día que su señor. Las numerosas pequeñas tumbas secundarias dispuestas meticulosamente a su alrededor en filas ordenadas indican claramente que estos devotos servidores acompañaron lealmente a su respetado maestro en un paso simultáneo hacia el más allá, una transición comunitaria dictada por una devoción inquebrantable o una obligación ritual ineludible, garantizando de esta macabra pero fascinante manera que el poder absoluto, los lujos palaciegos y las comodidades del faraón continuaran fluyendo sin interrupciones ni molestias en su nueva vida futura en las estrellas. Aunque esta perturbadora práctica comunitaria de acompañamiento humano fue sabiamente reemplazada gradualmente por la magia de pequeñas estatuillas sirvientes de madera y loza, los Ushaptis, demostró de forma imborrable en la historia la increíble e inmensa autoridad sagrada que estos primeros y absolutos gobernantes ejercían sobre las almas y los cuerpos de sus sumisos súbditos. Su voluntad era la ley de los cielos. Pronto en la historia, afortunadamente para ellos y para la estabilidad social, los altos funcionarios y los ricos cortesanos de palacio dejaron de acompañar físicamente en la muerte a sus reyes líderes mediante el sacrificio, obteniendo en cambio el inmenso privilegio de preparar en vida sus propias e inmensamente elaboradas tumbas privadas de piedra caliza. Es un momento sencillamente perfecto para invitarte cordialmente. Si has llegado fascinado hasta este punto profundo de nuestra narración histórica sobre el origen del poder, a suscribirte al canal y dejar un generoso comentario abajo para que el algoritmo comparta esta sabiduría. Unamos nuestras voces curiosas como lo hacían los antiguos narradores alrededor del fuego en las noches del desierto. Al explorar estas tumbas de nobles en sitios como Saqqara o Giza, descubrimos así inmensos salones subterráneos y mastabas de paredes llenas de color vibrante y representaciones rebosantes de vida cotidiana eterna, espléndidamente decoradas con frescos detallados de enormes banquetes celestiales, rebosantes de exóticas frutas frescas, jugosos vegetales de la ribera y jarras desbordantes del más dulce vino dulce producido en los oasis. Y la privilegiada élite descansaba envuelta en finas telas de lino de esplendor imperecedero, esperando confiada una vida después de la muerte que sería, como mínimo, tan supremamente cómoda, lujosa y rica como su existencia terrenal anterior, sin el dolor ni la vejez. Fue en la inmensa llanura de Saqqara, la vasta y misteriosa ciudad de los muertos, situada muy cerca de la bulliciosa primera capital unificada, Memphis, donde la antigua arquitectura mortuoria vivió súbitamente su mayor y más brillante revolución técnica y conceptual que cambiaría la silueta del país para siempre. Las tumbas previas de la realeza y la nobleza estaban construidas de forma precaria, con miles de pesados ladrillos de barro moldeados y secados al calor del sol, reforzados con madera preciosa de cedro importada y atados de juncos frágiles. Materiales todos ellos profundamente orgánicos, que con el tiempo implacable y los elementos se secaban, pudrían y finalmente se desmoronaban hasta convertirse en mero polvo del desierto. Pero un visionario y poderoso monarca llamado Djoser tomó la firme decisión de que su morada sagrada y su eterno palacio de la eternidad divina debía ser materialmente imperecedero frente a la eternidad misma,
un desafío directo al olvido. Magistralmente guiado por el increíble y prodigioso ingenio creativo de Imhotep, un genio arquitectónico y científico sin parangón de origen inicialmente plebeyo, que ascendió meritocráticamente gracias a su intelecto hasta convertirse en nada menos que en sumo sacerdote, visir real y médico supremo de la corte, donde el ambicioso rey Djoser construyó por primera vez en toda la historia humana utilizando bloques inmensos de pura piedra cortada de cantera. Al principio de este experimento monumental y pionero, los canteros imitaron meticulosamente la forma frágil de los atados de juncos y las vigas de madera orgánica, tallando inmensos pilares estriados de sólida piedra caliza blanca, un eco de la arquitectura anterior en el nuevo material eterno. Luego, sobre la profunda tumba subterránea principal, que descendía metros en la roca, colocaron cuidadosamente un enorme y pesado banco cuadrado de piedra maciza, conocido como mastaba. No completamente satisfechos con la majestuosidad de esta primera estructura básica, sus mentes ambiciosas añadieron atrevidamente otro enorme escalón superpuesto, y luego otro más grande aún, y otro más. Es hasta lograr alcanzar la mareante altura de 6 imponentes niveles escalonados y decrecientes hacia la cima del cielo. Al retroceder lentamente y observar maravillado su obra maestra bajo el inmenso cielo del desierto, los constructores asombrados se dieron cuenta de que habían creado literalmente la mismísima primera pirámide de la faz de la tierra, una escalera de piedra hacia el sol. Con más de 60 metros de deslumbrante altura blanca original, dominaba absolutamente de forma apabullante todo el horizonte llano de Saqqara, convirtiéndose instantáneamente e irrevocablemente en un símbolo enorme de orden, visible a kilómetros de distancia, un innegable testamento de la supremacia terrenal y la radiante inmortalidad divina del gran rey. De hecho, viajeros cultivados y asombrados de épocas muy posteriores, como los griegos y romanos, y dejaron sus palabras de asombro y admiración cuidadosamente grabadas en las oscuras paredes internas, considerándola como una obra arquitectónica casi de origen celestial y mitológico, e identificando con respeto al rey Djoser y a su arquitecto divino como los auténticos inventores del arte de trabajar la piedra eterna para gloria de los dioses. Esta majestuosa e intimidante primera creación escalonada marcó triunfalmente el glorioso comienzo de la era de mayor esplendor en la construcción del mundo antiguo, un fascinante periodo de fe inquebrantable y piedra pesada en el que se levantarían a lo largo de los siglos más de 130 pirámides asombrosas a lo largo de toda la geografía del fértil país del Nilo, desde el delta hasta las fronteras nubias. Estas enormes, costosas y complejas empresas de ingeniería civil, patrocinadas y dirigidas completamente por la eficiente burocracia del Estado central, requerían la gestión asombrosa de inmensos recursos logísticos, el suministro constante de alimentos para miles y una mano de obra verdaderamente colosal e inagotable, impulsada por la creencia religiosa. También exigían una búsqueda casi obsesiva por la perfección geométrica y la alineación estelar sin precedentes en la historia de los humanos. Todo este increíble impulso arquitectónico y espiritual culminó brillantemente en la famosa meseta de Giza, con la titánica elaboración de la estructura más grandiosa, colosal y matemáticamente perfecta, jamás concebida por el intelecto humano antiguo, la célebre Gran Pirámide, el lugar de eterno descanso del imponente rey Keops, y cuya punta parecía tocar el reino de Ra. Su lenta pero segura construcción a lo largo de más de 2 décadas, demandó la asombrosa talla, transporte en barcazas
y colocación precisa de más de 2.300.000 pesadísimos bloques de piedra caliza extraída de canteras cercanas y de fino granito de Asuán, y movilizó a un colosal ejército altamente disciplinado y organizado de decenas de miles de fuertes trabajadores especializados. Es vital recordar que estos hombres categóricamente no eran tristes esclavos encadenados ni azotados como muestran las películas de Hollywood, sino devotos servidores públicos, artesanos pagados y campesinos libres muy bien alimentados y cuidados durante las inundaciones anuales del río cuando no podían trabajar sus campos. Vivieron cómodamente con sus familias en una enorme y estructurada ciudad habitacional de constructores construida ex profeso en las inmediaciones de la obra, una ciudad con su propia jerarquía, templos y mercados. Estaba equipada con ordenadas calles pavimentadas con escombros compactados, dormitorios extensos bien ventilados para alojarlos según su rango, decenas de calurosas panaderías industriales a gran escala que producían miles de hogazas al día, y puestos de atención médica y quirúrgica sorprendentemente avanzada para su tiempo, donde se trataban fracturas y se realizaban trepanaciones con éxito. Se alimentaban cotidianamente con vastísimas y ricas cantidades de carne de res de primera, pescado del río, y pan nutritivo provistos y garantizados directamente por los graneros oficiales de la mismísima corona imperial gobernante, asegurando que la fuerza de trabajo estuviera siempre en óptimas condiciones para mover las montanas de piedra. La asombrosa y pulida logística y la microgestión detrás de esta indescriptible maravilla geométrica del mundo demuestra irrefutablemente la existencia de un complejo sistema social y económico perfectamente aceitado e interconectado, capaz en conjunto de realizar grandiosas proezas estructurales de escala épica que aún hoy, con toda nuestra tecnología de satélites y grúas de acero de alta resistencia, nos dejan completamente sin aliento y profundamente perplejos ante su precisión de milímetros. Adentrarse físicamente hoy en día en las frías y oscuras profundidades opresivas de esta colosal montaña artificial de piedra sólida es, sin lugar a dudas, de una intensa experiencia sensorial que desafía totalmente las palabras y eriza la piel de cualquier visitante. Los inmensos y austeros pasillos ascendentes, flanqueados sistemáticamente con ciclópeos muros perfectamente pulidos de pura piedra, que se elevan imponentes, asfixiantes y mágicos hacia la silenciosa oscuridad del interior inexplorado, culminan dramáticamente su largo recorrido ascendente en el corazón mismo del enorme monumento. La inmensa cámara sepulcral funeraria real, exquisitamente revestida en su totalidad de denso e indestructible granito rojo, traído a lo largo de cientos de kilómetros desde el sur extremo en barcos de carga pesada. El mínimo sonido vocal, un suspiro o un paso humano, reverbera y rebota potentemente en el sagrado espacio cerrado, devolviendo instantáneamente a tu mente los ecos antiguos e imaginarios de profundos cánticos sacerdotales arcanos, densos humos de incienso de mirra y repetitivas promesas solemnes de mágica inmortalidad recitadas por el Ka del Rey para el alma que ascendía hacia el cielo nocturno a través de los estrechos canales de ventilación. Es un inexpugnable e intocable recinto de silencio inmemorial, magistral y paranoicamente concebido y ejecutado a la perfección técnica como una colosal bóveda divina, blindada contra el tiempo, el olvido y los saqueadores codiciosos para salvaguardar con recelo absoluto la sagrada y eterna alma de la civilización entera contenida en su soberano absoluto. Cada gigantesco bloque de granito de varias toneladas, pesadamente y maravillosamente encajado sin argamasa visible,
cada largo y misterioso corredor estrecho, perfectamente apuntado y alineado con obsesión matemática y astronómica hacia las frías estrellas invisibles del siempre oscuro polo norte celeste, resuenan vibrantes en el aire pesado y estacionado con la magnífica, ambiciosa y audaz promesa, escrita en la piedra de la triunfal vida eterna, ganada a la fragilidad de la carne efímera del hombre. Ese apogeo increíble de puro poder absoluto, magia inquebrantable y control social total, unió estrechamente a varios millones de personas diversas bajo la radiante y abrumadora certeza mental inquebrantable de su seguro destino eterno, post-mortem, y el poder celestial indiscutible, arrollador y casi tiránico de su faraón todopoderoso convertido en Dios de pleno derecho en la tierra húmeda y fértil de sus márgenes. Fue sin lugar a dudas una majestuosa era de oro reluciente en la que la vida mundana de las élites y el pueblo prosperaba al cálido y benevolente ritmo regular del gran río que nunca fallaba, y donde las fronteras intangibles e invisibles de lo estrictamente humano débil y lo grandiosamente divino todopoderoso se difuminaban fundiéndose en unas impresionantes, silenciosas y enormes montanas artificiales de piedra duramente labrada a base de esfuerzo humano, lágrimas de cansancio y fe religiosa pura, que hoy llamamos pirámides, y que son la encarnación de su esplendor congelado en el implacable paso del tiempo cronológico. Sin embargo, en el curso ciego e implacable de la voluble historia humana, y tal y como el mismo indomable gran río sagrado Nilo, que inexplicablemente tiene sus catastróficos y sorpresivos periodos devastadores de extrema sequía mortal, que agrieta la tierra arcillosa en polígonos estériles y grises, esta esplendorosa y envidiada era dorada y todopoderosa, de paz interna, no podía bajo ninguna ley natural durar resplandeciente por absolutamente siempre en la cúspide invencible del mundo. Sucesivos y violentos desastres climáticos regionales acumulados a lo largo de décadas, malas e insuficientes inundaciones consecutivas del río que dejaron sedientos a los campos fértiles de cereales esenciales, provocando hambrunas masivas, y graves crisis de gestión administrativa y corrupción rampante en la élite que desestabilizaron el tesoro real, y el hambre física aterradora e inminente de la desesperada masa de la población asustada, fracturaria, violenta, sangrienta e irremediablemente esta hasta ahora perfecta y utópica construcción milenaria social de la roca sólida, tallada en medio de un enorme desierto desolador. Este colapso del reino antiguo, sumiendo eventualmente, dolorosamente y casi definitivamente a la otrora fértil, orgullosa y altiva tierra ancestral del sol resplandeciente en una desastrosa y sangrienta y confusa etapa histórica y social, sumamente oscura, donde el control y poder centralizado y antes invencible de los divinos reyes ungidos se disolvería impotente como un frágil castillito infantil de arena húmeda tocado por las traicioneras olas del embravecido mar, y la alguna vez invencible y brillante nación entera se tambalearía vacilante al vertiginoso borde del absoluto y horripilante abismo mortal de la violenta anarquía civil. Los crueles caudillos locales armados, luchando salvajemente por mendrugos de pan seco y de la mismísima posible extinción cultural irreversible, marcaron el fin de una época de ensueño. Pero ese amargo, intrigante, violento y dramatísimo relato final de oscura desesperación civil humana, de caída de héroes de bronce, y del triste y polvoriento saqueo sin piedad de las mismas tumbas sagradas que con tanto esfuerzo, celo religioso y riqueza construyeron para un sueño de inalcanzable vida eterna feliz, amados y curiosos exploradores y oyentes del pasado glorioso convertido en misterio, es sin asomo de dudas una intriga fascinante
increíble y un profundo, denso misterio humano, preparado con emoción narrativa para ser desentranado poco a poco y pieza a pieza en nuestra próxima e increíble gran expedición, guiada a través de los insondables misterios oscuros, las doradas arenas engañosas y las piedras milenarias silenciosas del cálido desierto en este vuestro espacio y hogar de descubrimientos históricos rigurosos. Antes de tener que despedirnos dolorosamente hasta la próxima fascinante incursión en la profundidad y las oscuras tumbas históricas, recuerden amablemente, por favor, suscribirse rápidamente y hacer clic a la campana del canal del Imperio si este increíble y mágico relato del mundo antiguo les ha fascinado genuinamente. Darle amor y me gusta al esfuerzo que hay en este video educativo y visual, y dejarnos, compartiendo la inmensa curiosidad por conocer absolutamente todos sus intrigantes y profundos comentarios bien abajo, explicándonos qué es lo que sinceramente opinan del esfuerzo casi inhumano, la logística impensable y el asombroso esplendor casi místico del corazón de los primeros ambiciosos y disciplinados, grandes constructores y devotos arquitectos de la piedra eterna, de aquellos olvidados siglos de oro perdido de la humanidad naciente, que aún hoy nos susurran sus secretos. Y hasta la muy próxima vez que nos volvamos a encontrar en una de nuestras aventuras compartidas, cruzando el velo del implacable tiempo cronológico, valientes y decididos guardianes del conocimiento universal, olvidado por el tiempo efímero moderno, aquí mismo, en este sagrado portal y majestuoso canal del imperio de los siempre inmortales e intrigantes faraones resplandecientes que reinan desde la eternidad.